bienvenidas a esta, la 38 ya, charla de este canal, después ahora de recuperarlo, como decíamos, la semana pasada. Y hoy hablaremos de literatura, como es habitual, pero esta vez mezclada con rugby, de lo cual tenía muchísimas ganas, y lo haremos con el periodista y escritor que veis en pantalla, él es Fermín de la Calle. Oye, Fermín, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Decía que tenía muchas ganas de hablar de rugby desde hacía tiempo y en parte, o gran parte, es culpa del libro que publicaste en 2018, si no me equivoco, con Libros del Cao, que es una de mis editoriales preferidas, con Fina Desobediencia, que lo tengo por aquí, además prologado por Michael Robinson. Ahora hablaremos de ello y de muchas otras cosas, pero Fermín, con la perspectiva que te ha dado el tiempo ahora, después de que ha pasado precisamente eso, tiempo desde la publicación del libro. ¿Contento con los resultados o con el impacto que ha tenido el libro? No sé, ¿cómo has vivido este proceso hasta ahora? Pues sí, a ver, la pena es que nos pilló el COVID por medio Mm, y nos cortó un poco solo todo el plan de presentaciones que había, porque eh, era un libro que sabíamos que no había en castellano, por así decirlo. Hay mucha bibliografía inglesa y francesa de rugby, y en castellano lo que hay es más argentino. Y además tiene mucha vinculación con los Pumas y con todo lo que es el rugby mm, argentino. En castellano español, por así decirlo, hay muy pocas cosas escritas. Entonces, este es un libro que siempre tuve en la cabeza, que Michael me insistió mucho en que había que escribir, que era un poco la historia del rugby. Yo le propuse hacerlo en base a muchas historias pequeñitas, que fueran independientes y que en realidad son, para mí, que soy periodista, más que escritor, son reportajes. mm, Son mm. historias que vas buscando, reportajeando y contando. Entonces, muy contento con la acogida porque hemos hecho 4 ediciones ya. Me lo propuso Libros del Cao, del que soy lector habitual y amigo de los editores, porque además tengo muchos compañeros y amiguetes que escriben. Has tenido aquí a Nacho Carretero, por ejemplo, Sí. que es buen amigo y escribe allí. Y ellos, después de hacer el de Manuel Alcántara de boxeo y el primero de Ander de ciclismo, el de plomo en los bolsillos, me llamaron y me dijeron, estamos pensando que el siguiente sea de rugby. Darle una vuelta. Entonces yo les propuse, oye, yo haría una historia del rugby, con pequeñas historias cronológicas que tienen, muchas veces no tienen trascendencia estructural para el rugby, pero son historias divertidas o curiosas. Entonces les gustó la idea. Escribí, yo creo que fueron 120 historias, de las que hay publicadas 82 en el libro, y cuando ya estaba más o menos elegido la estructura, les propuse hacer desde dentro, que son las historias en primera persona del partido, de cómo vas al vestuario, juegas el partido, porque yo lo que les decía era, eh, tenemos que hacer un libro que sea fácil de leer para la gente que no es de rugby y que a la vez la gente de rugby lo haga suyo. Entonces, la manera que yo tenía de hacer eso era acercando el rugby a los que no estaban. Pensaba sobre todo en los padres de los chavales que están empezando a jugar al rugby y esos padres no han jugado. Mm. Entonces, creamos la sección desde dentro, que en realidad lo que hice fue escribirme en primera persona un partido de rugby desde que llegas al vestuario hasta que te tomas la cerveza, y luego lo troceamos y lo repartimos por el libro. Y eso permitía al que no ha jugado nunca jugar un partido, entre comillas, porque lo vives en primera persona, y a los que han jugado muchos, que les llevase a recuerdos de partidos que ellos hacen suyos, porque en realidad yo lo que hago es sugerir un poco el ambiente del partido y ya el nombre del rival se lo pones tú. No, a ver, lo has explicado perfectamente. Yo me lo leí en su momento y me encantó. Y estos días, habiendo cerrado contigo esta conversación, me he releído varios episodios que además para la gente que, claro, leyendo los primeros, yo no recordaba tanto que de hecho explicabas incluso las posiciones de los jugadores en el campo, el funcionamiento del propio juego, que para los bienvenidos al mundo del rugby es muy útil, pero para la gente que ya está metida en la cultura rugbística tampoco se hace tediosa esa explicación porque está en medio de lo que explicabas tú, episodios que además, ahora que mencionabas Ander y Izaguirre y plomos en los bolsillos, desde un punto de vista también como de cronista, realmente, de mezclando rugby y episodios históricos, desde
el conflicto social o conflicto entre la gente de Gales e Inglaterra, pasando por la Primera Guerra Mundial. Bueno, creo que es muy interesante, todo el mundo que le guste la literatura deportiva. Ahora, yo, para no destripar el libro, pero sí comentar algunas de las historias y personajes que pasan porque creo que es interesante, luego iremos a eso. Pero, Fermín, para la gente que no te conozca y en un país no tan abocado al rugby, ¿cómo empieza tu relación precisamente con este deporte, ya que te empieces a dedicar en medios de comunicación españoles? Bueno, también mezclándolo con otros deportes, pero de una manera muy, muy exclusiva y muy enfocada al rugby. Pues mira, mi acercamiento al rugby viene por mi padre, que vivió en Londres 4 años en su época joven, por así decirlo, en los 20 años. Y cuando, bueno, a mí en casa siempre le he visto ver el Cinco Naciones. Mm, Entonces, él me generó ese acercamiento y esa afición que se convirtió en pasión. Hemos visto partidos de rugby juntos y es una, digamos, tradición que hemos seguido. Mis hijos juegan al rugby, hemos ido a ver partidos de rugby a Irlanda, Dublín, hemos ido a Londres, a Gales. Entonces, como un poco tradición familiar ya que viene de mi padre. En el aspecto periodístico, yo cuando llegué a LAS en el año 98, mi director era Alfredo Relaño. mm, Y Alfredo Relaño fue el que compró para Canal Plus los derechos de televisión del Cinco Naciones, antes de que fuera 6. Entonces a él siempre le gustó el rugby. Y yo cuando llegué les propuse un día yo trabajaba en fútbol, pero les propuse a los de Polideportivo hacer una previa del Seis Naciones. La hice con un poco de liturgia y contando tradiciones y tal, para hacerlo más literario, por así decirlo. Y le gustó a Alfredo, y Alfredo dijo que a partir de ese momento que escribiese de rugby, que propusiese cosas, y que del rugby, que estaba bastante abandonado en el periódico, porque es verdad que aquí no tiene tradición, que él quería ir abriendo una ventana poco a poco y que el rugby fuese ganando espacio cuando deportivamente tuviese actualidad. Y bueno, pues a partir de ahí estuve 16 años en el AS y estuve escribiendo en el AS siempre. A partir de eso, de escribir en el AS, Michael, que estaba en el Plus, me llamó y me dijo, oye, bueno, a Michael lo conocí porque le hice una entrevista un día, en su día, hablando de rugby, porque yo sabía que a él le gustaba, y él me llamó para proponerme el proyecto de la Super Ibérica, que se montó en Canal Plus, y entonces, a raíz de eso, hicimos también un programa que se llamaba Hemisferio Rugby. mm. Y bueno, pues yo generaba un poco todas las piezas, hacíamos los montajes con la gente de Canal Plus, las entrevistas, televisábamos un partido los viernes de una competición que se hizo entre franquicias regionales, cuando acabaron la Liga y la Copa, eh, como que se aglutinó en selecciones regionales a la gente de mucho talento y se jugó una competición regional que se televisó en Canal Plus los viernes por la tarde, y yo lo que hacía es que el viernes por la mañana hacía reportajes a la estrella del equipo o a el señor que llevó el rugby a ese sitio muchos años antes. Entonces fuimos un poco hilando y vertebrando eso en Canal Plus y se hizo un programa que era Hemisferio Rugby. Estuvimos un año y luego me quedé en Canal Plus comentando partidos de Seis Naciones, los mundiales, y estuve 10 12 años comentándolo. Y luego ya cuando salté a Eurosport, empecé a hacerlo en Eurosport, que como era competencia de Canal Plus, pues salí de Canal Plus y bueno, pero es mi casa. O sea, sigo teniendo mucha relación con Edu Tellez, con Manolo Moriche, que me lo sigo encontrando en los campos cuando juego, y él es entrenador. Y bueno, pues el rugby en realidad en España es una familia pequeñita y nos conocemos todos. Claro, mencionabas que Alfredo Relaño decía que, o te comentaba, de hacer un poco más grande el seguimiento del rugby. Luego iremos, y ahora decías, mencionabas lo pequeña que es la familia del rugby en España. Luego te quiero preguntar precisamente por eso, por el estado del rugby aquí y por qué igual no tiene el seguimiento que tiene en nuestros países. Pero has dicho una cosa muy interesante al inicio, que es respecto a la poca literatura en castellano, dejando al lado la literatura que puede haber alrededor de los Pumas, de la selección de Argentina, eh, que para mí es sorprendente cuando es un deporte que da para mitificar muchísimas cosas, para extenderte en la literatura. Yo, aparte del tuyo, por aquí he sacado el de uno de los libros que a mí más me gusta de cualquier género, que es el de Sam Warburton, que para que quien no lo conozca, fue capitán Sí, de sí. Gales y de los Lions, y luego tengo aquí también el de Kieran Reid, de Straight Eight. Entonces, que a mí son libros que me han encantado y que siempre he pensado, por eso cuando salió el tuyo dije,
Hostia, ya era hora, porque no entiendo por qué alrededor de otros deportes, el fútbol evidentemente porque es el deporte de masas y también da para mucho, pero el rugby precisamente por lo que me comentaba, por esa mitificación incluso de los valores, de las historias alrededor de los jugadores, del propio juego, ¿tú por qué crees que no, que no se ha extendido tanto en esa literatura? A ver, es verdad que en Inglaterra hay mucha bibliografía, no solo de rugby, sino polideportiva. Lo que pasa es que es una bibliografía bastante peculiar porque te diría el 80, el 90% son libros de autobiografías de deportistas, Mm. en la que cuentan su carrera y sus vivencias. Me estabas enseñando ahora dos, por ejemplo, y son biografías, una de Warburton, otra de Kieran Reid, pero es verdad que lo escriben al acabar su carrera y cada vez más lo hacen menos personal y más transversal. Por ejemplo, la de Warburton, a mí, salvando las distancias, me parece que es un poco el Open de Agassi en rugby. También lo tengo por aquí. Sí, sí, me Sí, sí. imagino. Entonces, es verdad que ahora ya, digamos que los libros de rugby de jugadores, hay otra biografía maravillosa que es la de Paul O'Connell y también cuenta todas las lesiones que tuvo de espalda y cuenta va más allá del rugby y digamos que son experiencias vitales en las que recomienda a los jugadores que se traten los problemas, que no jueguen lesionados, cómo te cambia la vida, porque además Polo Conel fue campeón juvenil de natación, es un tipo que al golf tiene un hándicap muy bajo también, o sea que podía haber eligió el rugby y tiró para adelante. Empieza a haber biografías que te dejan pozo como la de Agassi, pero en la bibliografía de rugby sobre todo, también, bueno, pues hay muchos libros de fútbol en Inglaterra que son así, pero es verdad que todavía hay periodistas en fútbol, hay mucha gente de periodismo inglés o británico de fútbol que escribe historias de equipos, leyendas y tal, que tienen más chicha que en sí la carrera de un jugador. En rugby todavía no estamos en esa fase. Sigue habiendo mucha autobiografía, por ejemplo, me viene otra que es la de Martin Johnson, el que Sí. era jugador y capitán de Inglaterra cuando ganan en 2003, que luego es seleccionador, y cuenta toda la historia desde dentro de cómo la gana. Entonces, cada vez hay más. ¿Cuál es el problema en España? Que en España en realidad los jugadores son amateurs y no tienes tanto que contar. Entonces, los pocos libros que hay son más de. Hay alguno de. Yo jugué al rugby, de tercer tiempo, eh, todavía no hay literatura propiamente dicha. Entonces, a mí cuando me ofrecieron el libro, ellos me insistieron, porque Libros del Caos, y me parece bien en ese aspecto, cuidan mucho el lado literario y periodístico del asunto, y me dijeron, queremos que se hable de rugby, pero queremos que esté bien escrito, no que sea un manual al uso de rugby ni que sea hipertécnico y nadie lo entienda. A mí eso primero, que me supone un desafío escribirlo porque me gusta, evidentemente, escribir y darle un toque literario, y me permitía además jugar a veces a entrar en el lado didáctico y a veces salir de ese lado didáctico y hacerlo un poco más literario. Eso que me permitía, cuando hablabas antes de las posiciones del campo, puedo explicar las posiciones del campo eh, para la gente que no tiene mucha idea de si que es un flanker o que es un pilier, pero puedo meter cierto tono irónico y contar que es un flanker psicópata, que la delantera piensan que el rugby se juega entre 8 y del 9 para atrás no existe, que pues un poco las bromas que hay entre los tres cuartos y los delanteros. Eso te permite, dentro de que estás explicando a alguien que no sabe el punto didáctico del juego, te permite meter bromas y chanzas que hay entre nosotros los que jugamos y que también implicas al jugador que lo está leyendo. Porque si solo le das el punto didáctico, el tipo se salta esas páginas. Y no queríamos abrumar a la gente con un despliegue técnico. De hecho, creo que un gran acierto de la editorial fue apostamos por meter dos gráficos, dos infografías de, Artur Garocha, que es el infógrafo y el portadista, la idea de la portada de Artur, en la que va explicada la melee y la touch. Y con unos dibujos, yo creo, muy claros para que todo el mundo los pueda entender y no hay que explicarlo mucho más dentro. Mm. De hecho, mira, si quieres, porque se va a poder ver, estos dibujos de los que hablas son estos. Eso es. Mm. Entonces ahí va Yo, explicado todo en dos páginas y a mí me ahorra meterle mucha literatura en páginas de detrás. Precisamente puedo hacer literatura y no hacerlo didáctico porque ya va, con esos dos dibujos va explicado.
Yo, uno de los objetivos, o el objetivo para mí de esta charla, aparte de darme el gusto de hablar contigo hoy, era que si alguien lo ve, porque todas las charlas que he grabado, la mayoría, el 90% son relacionadas con el fútbol, pues si alguien que sigue el canal ve hoy esto, se interese por historias del rugby, por tu libro, y para la gente que te siga a ti y vaya a ver lo que expliques tú hoy, para los más ya metidos en el mundo del rugby, que también descubran igual cosas que no conocían. Y hay una cosa que explicas en el libro que igual para ti, que ya la habrás tenido que repetir varias veces y para ti era muy obvia, pero que creo que no es tan conocida para el gran público, que es quién inventó el rugby. Que me parece una anécdota bastante curiosa, más allá del propio juego incluso. Sí, Entonces, sí, bueno, para no dar yo la chapa, explícalo tú, quién se cree que inventó y la otra hipótesis que además refleja esto en el libro también. claro. A ver, a mí una de las cosas que quería darle al libro era darle ese valor añadido de que no todas las historias fueran historias que se conocen, eh, o por lo menos que no son habituales. Evidentemente, si yo la escribo es porque he hablado con gente y alguien ha escrito antes eso. Esto es como todo. Eh, Hay pocas veces que seas el primero que llegas y pones la bandera en una historia. Entonces, en el rugby todavía es más complicado porque como es británico, siempre hay gente que allí estuvo y lo contó. Pero la historia del nacimiento del rugby no es conocida porque tampoco les ha interesado mucho que se conociera. El rugby oficialmente lo inventa o lo funda William Webelis, que es el alumno del colegio de rugby que coge la pelota y sale corriendo en el campo el día que están jugando al fútbol. Pero tirando del hilo, esa historia no está contrastada como tal, porque todos los documentos que hay sobre ella, y es fácil acceder a ellos, porque hay un museo en Twickenham de historia del rugby que yo he ido y he mirado y he hablado con gente de allí y he hablado con periodistas que han hecho investigaciones al respecto. Hay también un par de escritos de la época y tal. Nunca hablan de él y el primero que intenta hablar de él, primero se equivoca de año, porque el primer año que pone, no, él ya no estaba en el colegio, el chico, William Webley, y la segunda vez que hablan, directamente los que hablan no han convivido nunca con William Webelis porque no habían estado en ese año. Y sin embargo, si hay otro escrito, que es el fundacional, por así decirlo, de las reglas del rugby que se jugaban en ese colegio, porque eran bastante peculiares, en el que ya hablan de que hay un escocés que coge la pelota con las manos y sale corriendo, y que era un corredor con, bueno, bastante desequilibrante y que era una figura controvertida dentro del colegio porque el tipo era bastante pieza. Entonces, a él lo echan del colegio al año siguiente y tiene bastante más eh, consistencia la historia del escocés porque el escocés era un tipo que se saltaba las reglas habitualmente hasta el punto de que lo echan. Y el chico inglés era un alumno ejemplar que no encaja en el perfil de alguien que en medio de un partido coge la pelota con las manos y sale corriendo, rompiendo Ya, los ya. códigos de lo que se estaba jugando. Entonces, investigando, llamando gente y hablando, al final lo que te queda, el trasfondo que te queda es que ellos han comprado la historia de que William Wesley fue el fundador porque es inglés y han obviado al escocés, que se llama James Mackey. Pero si te vas a Escocia o a Irlanda incluso, como se llevan de aquella manera y hay la rivalidad que tienen con los ingleses, ellos te dicen que no, que el rugby es escocés, que lo inventó este chico y hay como un lado oscuro que somos la gente que defendemos a Maki y no a Webelis. Webelis, hay que decir que hasta tal punto está instaurado que el trofeo que se entrega en el Mundial, la copa que entregan al campeón del mundo, se llama Trofeo William Webelis. Pero, eh, bueno, eh, creemos y hasta de forma un poco documentada que es una versión que nos han vendido los ingleses y que no es verdad. Yo es que hasta leer tu libro y un artículo tuyo que mencionas a Martí Perarnau, o al revés, un artículo de Martí que habláis de esto, yo no lo había escuchado y además es lo que dices tú, que es que la Copa del Mundo lleva el nombre de Webb Ellis y me pareció eso súper... Claro, el artículo que tú cuentas es un artículo que escribí ahora cuando empezó el Seis Naciones, Mm, porque hay otro escritor, es un abogado que escribe bajo el seudónimo de Phil, eh, en Twitter lo encuentran por @tornarrugby, eh, que él también reivindica la autoría de Mackie.
Entonces invitamos a Martí a comer un día, pero vamos, tres amigos hablando de rugby, Sí. y él ha comentado en la televisión el Cinco Naciones. Phil no lo conocía y bueno, yo hice un poco de bisagra porque yo tengo mucha amistad con Martí, y hemos como fundado, entre comillas, el gabinete lo ha llamado Gabinete de Desobedientes Ovales James Mackey, para intentar fomentar la versión de que el rugby lo fundó este señor. Entonces, de vez en cuando organizamos comidas con gente de cierto peso en el rugby, pues tipos Trecet, Martí, jugadores y tal, y volvemos a sacar un poco la bandera de que el rugby es escocés y que no es inglés como dicen los ingleses. O sea, y en Irlanda, Escocia o Gales mucha gente defiende esta hipótesis, ¿eh? Sí, sí, porque se tiene el conocimiento de la historia, más o Mm, menos. También te digo que no es muy popular, ¿eh? O sea, hay ya. gente que juega al rugby que no la conoce y se la explica y se te quedan mirando como diciendo, viene un español a mí a contarme que esto es de un escocés y tal, pero luego cuando rascas es verdad que sí que está la historia. Hay un reportaje bastante potente de un señor del Daily Mail, eh, en el que habla con herederos del que escribió el primer libro, de Bloxham y tal, y de hecho, al final hay hasta una donación del tipo que intenta implantar la versión de William Webely, del inglés. Hay una donación a la biblioteca del Colegio de Rugby que, digamos, que acaba de enterrar a Maki y se quedan con la versión oficial porque la donación que hace es muy importante, pero él, dentro de los requisitos que implanta, es que compren la versión suya de que William Webely fue el que llevó el rugby al colegio. Esto que estás diciendo me lleva a la siguiente pregunta porque, claro, hablas de compra esa versión, se prefiere que la versión oficial sea la de un alumno ejemplar más que la de un díscolo. Claro, y esto, Inglés, y y inglés sobre en todo lo lugar, más importante es que sea inglés, porque cla- así tienen la autoría. claro, lo mismo que con el fútbol. Entonces, claro, yo te quería preguntar también por estos orígenes en los colegios de las élites británicas o inglesas, pero cómo se va extendiendo, que tú también explicas muy bien en el libro, entre los mineros galeses y entre, bueno, la clase trabajadora del Reino Unido. No sé, a ver si un poco, que nos dieses un poco ese perfil de Mm, cómo se va claro. sacando de los colegios privados al resto de la población. A mí me parece que el deporte es un instrumento magnífico. A mí me encanta la historia y la sociología y tal, y me parece que es un instrumento magnífico para contar el devenir muchas veces de histórico de Mm, lo que va pasando en los países a través de deporte. Y en Inglaterra el rugby es un caso magnífico. Eh, el rugby empieza en los colegios públicos, en los public schools, que en realidad son los colegios privados, mm. al uso nuestro. Aunque se llamen públicos, son los colegios de los niños pudientes, eh, con internados y tal. Y el fútbol ya se jugaba con cierta popularidad, pero empieza a generar eh, mm, bueno, cierta afición el rugby, y sobre todo en los pequeños pueblos es un deporte que comienzan a hacer lo suyo. Había muchos pueblos pequeños que no tenían un gran equipo de fútbol, pero ven en el rugby una disciplina que puede darle visibilidad al pueblo y convertirle en ganar cierta popularidad. Entonces, el rugby que empieza en los colegios privados salta a entornos más públicos como los pueblos, y en los pueblos, ¿quién juega al rugby bien? Pues gente que físicamente es fuerte. Porque el primer rugby que se juega, en vez de 15 eran 20. Mm. Era todavía más físico, porque el campo era igual y estaban más apelotonados, por así decirlo. Había menos espacio y entonces el desgaste físico era más importante. Entre esa gente fuerte que se va adheriendo a jugar al fútbol son trabajadores de fábrica, y donde, entre comillas, era por el biotipo físico más fuerte el personal, era en Gales, que estaban las cuencas mineras. Entonces, hay un momento que se produce una escisión porque los trabajadores que juegan al rugby los fines de semana piden que les den días libres como contraprestación a que se preparan físicamente para jugar esos partidos, porque, entre comillas, acaba siendo un oficio, por así decirlo, representar en el equipo de rugby a tu pueblo Ya. en la lucha con el pueblo de enfrente. Y hay un momento
que se produce una decisión porque hay gente que apuesta por que se les pague por jugar y se les dé esos días libres. Entonces, hay una votación y se rompe la asociación que había de clubes entre los que quieren pagar y los que no. Deciden que los que quieren pagar, que se llama Rugby League, pase a llamarse Rugby League, y los de el carácter amateur, que ha durado hasta 1995, son los del Rugby Union. Mm. Y además hay otra diferencia pequeña, que es que los de Rugby League no son 15, son 13. Que en Australia tiene mucha popularidad, de hecho. Más que el 15, por ejemplo. Sí. Más que el 15. Entonces, ahí se va produciendo la decisión, una decisión que le hace mucho daño al rugby tal y como lo hacemos el 15 al principio, porque hay un momento que casi 2/3 de los clubes que hay se pasan al rugby league, porque a los jugadores les interesa cobrar dinero. Oye, ya que voy a jugar y entreno y me juego el físico, pues que me paguen una paguita por jugar. Y los del rugby union mantienen su carácter amateur, juegan 15 y siguen jugando con el paso de los años. El rugby league, como todo lo que hay dinero metido, tiene altos y bajos con el tema, pero se hace muy fuerte, especialmente en las cuencas mineras de Gales, porque los jugadores allí, digamos que tienen una población que físicamente son más fuertes y eso hace que esos pueblos dispongan de jugadores más potentes. Y ahí es donde se va dividiendo una historia que siempre ha sido de confrontación entre el rugby league y el rugby union. De hecho, los jugadores del Union, que es el 15 amateur que se han pasado al Rugby League, siempre han estado luego estigmatizados. Hay muchos jugadores galeses que han jugado en Union y se han pasado a cobrar dinero al otro y luego cuando han querido volver han estado mal vistos. Jonathan Davis, que era un jugador maravilloso, Mm. una apertura del equipo de Gales, todo talento, que es un jugador que físicamente no era grande, pero generaba tal desequilibrio con la pelota en las manos, porque era muy evasivo, que generaba ventaja para los compañeros y resultaba desequilibrante incluso en el rugby league, aunque físicamente no fuera grande. Y cuando quiso volver siempre ha estado estigmatizado. Eso ha pasado en general. Eh, Últimamente, en los últimos años, se ha dado menos o se le ha dado menos visibilidad a los casos que han pasado, por lo menos en Europa, y ha pasado más como decías tú, Nueva Zelanda, Australia. Sonny B. Williams, por ejemplo, un jugador que se Mm. pasó a jugar al 13, volvió, ha boxeado, ha hecho todo lo que se le ha pasado por la cabeza, porque es una fuerza de la naturaleza a nivel físico, pero cada vez menos porque el aliciente económico ya no es tal. Desde el 95 el rugby 15 o union es profesional y entonces al cobrar ya ellos ya hay menos pasos al rugby league. ¿Cómo, hablando de la impronta o en el desenlace de la historia de la mano del rugby, en el Reino Unido, cómo empiezan a convivir esas clases, digamos, la élite o la burguesía, como la queramos llamar, con, ahora hablabas de la cuenca minera galesa, ¿cómo empiezan a convivir? Es decir, ¿hay reticencias por la gente pudiente de que se empiece a extender el juego entre la población o...? Al principio hay, sobre todo en la convivencia, sí hay un poco de segmentación. De hecho, por ejemplo, en Gales siempre se ha comentado que los delanteros eran gente que venía de las cuencas mineras y del 9 para atrás eran gente que estudiaba en la universidad. Mm. De hecho, si miras el rugby histórico, la gran selección de los 70, que ahora hace poco han fallecido G. Pierre Williams y Barrillón el otro día. Luego quería hablar de eh, Barrison si nos da tiempo. sí, Barrillón era profesor de un pueblo minúsculo del sur de Gales. Y ellos llegaron a Londres, primero a Cardiff y luego a Londres, eh, 4 o 5 jugadores que eran profesores, estudiaron magisterio y acabaron siendo profesores de colegio. Y estos eran un poco gente con estudios. Toda la gente que jugaba delante de ellos eran gente físicamente muy fuerte, pero que en realidad trabajaban o como estibadores o en las cuencas mineras trabajando en la mina. Y entonces ya hay un momento que esa convivencia lo que hace es que integra socialmente a todo el grupo, pero en los primeros años había mucha diferencia entre los mineros, por así decirlo, y los universitarios, que es los que jugaban del 10 hacia atrás.
Luego, claro, y después de esto, el juego, un poco para hacer esta radiografía de los inicios, se extiende a los países de la Commonwealth o donde hay población británica y empieza una cosa que también reflejas muy bien en el libro y que a mí me parece muy curiosa, sobre todo por la época, que son las giras de los equipos del hemisferio sur. Eh, Claro, por todo lo que conlleva en cuanto a un equipo de Nueva Zelanda, que ahora todo el mundo identifica a los All Blacks como la superpotencia, pero bueno, que llega, pues, por lo que hablábamos, por inmigrantes británicos y cómo empiezan a jugar y a adoptar el juego como suyo y a jugar muy bien y empiezan estas giras por Europa. Pero claro, estas giras significa en barco, cruzando el mar de Tasmania para empezar, meses de gira, de lo que tú has podido indagar o documentarte. ¿Qué era eso? Porque yo me lo imagino un poco también como el circo llega a la ciudad en Reino Unido. Llegan esta gente que juega también al rugby, venga, 70.000 personas a verles, pero a jugar una burrada de partidos durante semanas, más lo que traían de viajar en barco en los barcos de aquel Sí, 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 entonces. sí. A ver, el rugby ha sido un gran elemento de la propaganda supremacista británica. O sea, ellos, cualquier ámbito en el que lideraban a nivel mundial, siempre han hecho bandera de ellos. Y el rugby, como inventores que son, que en realidad no lo son, pero bueno, las naciones británicas lo que han hecho es trasladarlo. Hay veces que se ha dado un poco por casualidad, por ejemplo, a Francia llega en las bodegas de los barcos de vino que hay en el Canal de la Mancha, el trasiego que hay, pues los marineros echan un balón de rugby y a Francia llega el balón de rugby y más que por querer enseñarlo, se da la casualidad de que, bueno, pues en ese trasiego que hay lo llevan como un elemento más en el barco. Pero cuando viajan afuera, sí que van enseñando o haciendo propaganda de el supremacismo británico respecto al mundo y en los países de la Commonwealth lo utilizan como un elemento de propaganda. Eh, las giras, que la primera la hacen los neozelandeses cuando vienen a Europa en 1905, la famosa gira de los Invencibles, eh, tiene que ver más con la curiosidad y con conectarse con el mundo de los neozelandeses que empiezan primero, ellos viajan a Australia y juegan contra los australianos, el primer partido en el sur, y luego el siguiente salto, como lo promueven además gente que viajaba habitualmente, hay jugadores como Gallagher, el capitán, que había estado en Inglaterra ya, que había venido y tal, entonces ellos promueven entre los compañeros de juego de, oye, vamos a irnos a Gran Bretaña, que allí todo el mundo juega al rugby y pasamos 2 meses jugando, conociendo, aprendiendo y también que sirva para mostrar al mundo en lo que es Nueva Zelanda. Entonces, el rugby para unos, como los ingleses, se convierte en un elemento de propaganda de la supremacía británica y de la corona, y para otros les da una oportunidad de abrirse al mundo y que el mundo conozca que ese país existe, como es el caso de Nueva Zelanda. Evidentemente, el producto estrella en Nueva Zelanda es el rugby. Mm. Hasta el punto no solo deportivo, sino que el mejor embajador del país en el planeta es el rugby y especialmente los All Blacks. ¿Por qué se llaman All Blacks? Para quien no lo sepa, que también creo que es algo que tampoco es muy, que no es una historia tan conocida. Eh, juegan un partido y en el partido el periodista que hace la crónica Que fue en esta manda la gira, ¿no? crónica. Perdón que te corte, Fermín, fue en Fue en esta esta gira, gira, ¿no? eso es, en esta gira de 1905. Manda la crónica al periódico y el editor que la edita, cuando la ve, eh, cree que hay una errata. Ellos vestían de negro, pero el periodista que la escribe en realidad no pone All Blacks, pone All Backs, que es todos son como 3/4, porque la diferencia que tenían con los ingleses, los neozelandeses, es que eran muy dinámicos y hasta los delanteros corrían con la pelota y eran muy evasivos, no iban al choque. En Inglaterra los delanteros eran delanteros a la vieja usanza, cojo la pelota y percuto contra la delantera contraria. Y los neozelandeses eran muy dinámicos para el juego que se veía. Entonces el cronista puso All Blacks poniendo el acento en que todos parecían 3/4, que era gente de la línea que corría mucho, y cuando lo vio el editor dijo, bueno, este se ha equivocado y como van de negro lo que quiere decir es All Blacks, porque todos van de negro.
Y de ese error nació eso. No es el único error que se da. En Sudáfrica, en la primera gira que hace los Pumas, van a jugar a Nueva Zelanda porque tienen un entrenador sudafricano que en el 65 les invita a, oye, yo creo que ya este equipo que está formado puede hacer una gira y no vamos a jugar con los Springboks de primer nivel, pero el equipo A y equipos de universidades de allí que tienen cierto nivel, nos va a venir bien foguearnos y jugar, se van a jugar. Y el tipo que escribe la crónica ve eh, eh, el yacarague, que es como se llama en realidad el animal que llevan puesto, Sí. y lo equivoca con un puma. Y él escribe los pumas y se quedan los pumas cuando no es un puma lo que lucen en el escudo. Yo, esta también la leí en tu libro, pero la de All Blacks y All Blacks la he utilizado muchas veces en conversaciones de... ¿Sabíais que después No, no, me sorprendió porque no lo había escuchado Sí, sí, sí. antes. Esa gira, hay un libro maravilloso de esa gira, que yo lo comento ahí, lo cito, eh, que cuenta un poco, hay cosas un poco figuradas, pero hay mucha documentación en eso porque he hablado con descendientes de gente que fue a la gira, hay diarios, a consulta diario, y, y no, te, no te digo el nombre porque es que ahora mismo no me Mm. acuerdo de cómo es, pero está citado en el libro. Es cuenta toda la gira entera y es maravillosa. O sea, es maravillosa porque cuenta momentos muy exitosos. Cuando llegan los primeros partidos, va todo el pueblo a ver a aquellos neozelandeses que vienen en barco de no sé dónde, pero luego cuando empiezan a ganar partidos y van a Gales, por ejemplo, que Gales ya era una potencia porque Gales gana a Inglaterra y bueno, pues es lo mismo. El rugby es deporte rey en dos sitios, en Gales y en Nueva Zelanda, que tiene cierta lógica porque son países pequeños y menos reconocidos o que están lejanos por lo que sea en la época, geográficamente tienen una dificultad de llegar hasta Nueva Zelanda, que utilizan el nuevo deporte como bandera. Como ellos se ven superiores al resto, utilizan para decir, bueno, el mejor embajador de Gales es el rugby y el mejor embajador de Nueva Zelanda es el rugby. Entonces, cuando Nueva Zelanda llega a jugar con Gales, se encuentra que el clima no es igual de amistoso que en Inglaterra cuando van a jugar a Northampton o en Bath. Sí. Es que les quieren ganar, porque para ellos se están jugando la corona mundial de cuál es la selección más potente del mundo. Como Gales ya había ganado a Inglaterra, se arrogó la calificación de el mejor equipo de Europa. Y cuando llegó Nueva Zelanda y les ganaron, porque el único partido que pierden, el primer partido que pierden en la gira es contra Gales, ellos se arrogan eso. Entonces, cuando después de Gales van a Escocia, en Escocia los están esperando porque también les quieren ganar, porque han llegado las noticias de que Gales les ha ganado y les hacen auténticas trastadas, desde llenarles de migas de pan duro las botas a los jugadores antes de los partidos, a no dejarles dormir por las noches, pues, les complican No, y mucho la vida. además que Gales les gana, pero ellos vienen lo que hablábamos, de un trasiego de desplazamientos, de lo que habla, de 1000 partidos, de lesiones, me refiero. Voy controlando el Juegan, tiempo aquí porque es que hablar contigo a mí me daría para 10 charlas de estas y hay cosas que no me quiero dejar, pero hay una cosa para cerrar un poco el tema All Blacks del que estamos comentando ahora, que es cuando empiezan a entrar con fuerza los jugadores maorís en el equipo, porque entiendo que al inicio no sería tan común, no lo sé. al principio no, porque al principio son más, es lo que hablábamos antes. El inicio en Nueva Zelanda también es un inicio clasista, por así decirlo. Mm, De hecho, Charles Monroe, que es el primero que lleva el rugby allí, está considerado el web elite, por así decirlo, de Nueva Zelanda. Es un estudiante que mete un balón en la maleta y cuando llega a Nueva Zelanda enseña a jugar a los compañeros, que en realidad es la misma historia que tenemos en España. En España, Valdiria Leu, que es de San Boy, se va a estudiar a Toulouse, aprende a jugar al rugby, echa un balón en la mochila, en la maleta, y cuando llega a San Boy reúne a sus amigos y les dice, dejar el fútbol que vamos a jugar a una cosa nueva. Pero es curioso porque tenemos la idea de que en España también el arranque es clasista y sin embargo
eh, la primera gente que juega al rugby en Sant Boi son los hijos de los payeses, Yeah. porque los amigos de Valdir Aleu es el hijo del veterinario de Sant Boi. Y el veterinario de Sant Boi, a quien conocía y con quien trabajaba, era con el señor que tenía una vaquería con vacas, iba a curarle las vacas, los que tenían ovejas. Es un sitio pues, con un campo rico, porque Eh, eh, hay Sí, que mucha igual estaba, agricultura. que en el ideario colectivo igual está más extendido pensar que empezó igual en los colegios mayores, en Madrid también, Claro, cerca de... claro, que sí es así, por ejemplo, en Madrid, pero en Sant Boi, que es el epicentro de origen del rugby, no, él se va a jugar con la gente que juega y sus amigos son el hijo del que tiene una vaquería, otro que tiene ovejas, gente de campo que tiene, pues eso, que pues, coge el arao y tienen cultivo. Entonces, es un rugby mucho más rústico, por así decirlo, menos clasista, y a partir de ahí ya va surgiendo a más sitios. Pero en España, por ejemplo, como diferencia curiosa, que tampoco es, o sea, que se explica desde el punto de vista del entorno que tiene Valdir y Aleu, pues arranca por ese lado. Pero en Nueva Zelanda sí, en Nueva Zelanda empieza con gente de más pudiente, más que ha estudiado una carrera, que ha accedido a colegios internados de nivel, ingleses y tal, y luego se van, igual que en Gales, se van metiendo los mineros de la cuenca. Allí aparecen los maoríes, que son gente con un físico bastante privilegiado para esto. Gente rápida, gente fuerte, que en el contacto no sufre y que además tiene habilidades manuales para técnicamente ser buenos jugadores. ¿Qué pasa? Que ellos, cuando llegan en la gira esa que hablábamos antes, al Reino Unido, se encuentran primero con el rugby inglés, que es muy físico, y cuando llegan a Gales se encuentran que los galeses juegan a lo mismo que juegan ellos. Ya. Son ultra dinámicos. Y entonces es el primer partido que dicen, joder, es que era como jugar en un espejo. Nosotros proponíamos juego rápido y cuando perdíamos la pelota los de enfrente nos proponían el mismo juego rápido. Por eso Gales ganaba a Irlanda, porque era otro rugby diferente lo que hacía. A Inglaterra, perdón. Sí, 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 es verdad. Luego el juego se va extendiendo y como, a ver, es que podemos hablar de terceros tiempos de Nelson Mandela, de lo que es el tercer tiempo de Nelson Mandela y el rugby, de la profesionalización en los 90. Que, por cierto, hablabas del libro de, ¿cómo se llama el capitán inglés? De Michael De Martin Johnson. Johnson. Hay un Uh -huh. documental muy bueno sobre ese mundial, quien lo quiera que lo busque también desde dentro. Sí. Pero como quiero hablar de cosas de actualidad, llegar un poco a la actualidad, pero a la vez es que nos explicases alguna historia que pueda enganchar a alguien que no haya, que no esté, que no sea muy conocedor del mundo del rugby. A mí me parece muy interesante, porque claro, está Colin Mintz, está Barry John que antes te comentaba, pero no nos va a dar tiempo, sino no sé si Keith Murdoch tiene una historia que, bueno, te lo dejo a que escojas tú qué historia podría ser así la que puede hacer que alguien busque al respecto y empiece a leer artículos tuyos, A por ver, ejemplo, de rugby. para, hay muchas historias aquí que se cuentan en la que detrás trascienden los valores del rugby. A mí me parece que los valores del rugby en los últimos tiempos se han prostituido. Bueno, mercantilizado por lo menos. No sé Vale. si hemos llegado a Te quería prostituirlo. preguntar por lo de Netflix luego, no sé si vas por ahí, pero... Sí, bueno, no, pero por Murdoch y esto, lo que te decía. Vale. Hay varias historias dentro del libro, la del Che Guevara, la Mm, de Carwin que leía a Federico García Lorca, esta de Peter Murdoch, que son historias irrelevantes para el devenir de la historia del rugby, pero que yo he entendido que eran historias puntuales que merecían la pena contar dentro del entorno del rugby, porque en realidad es una historia humana que pasa dentro del entorno del rugby. Entonces, lo de Murdoch era un tipo muy duro en unos años en los que el rugby era muy violento, porque el rugby, como todo, ha tenido también evolución, especialmente del 95 para acá, condicionada porque al ser profesionales físicamente han pegado un salto cualitativo enorme, pero hasta antes casi te diría que va de forma paralela a la historia social del sitio donde se juega. Por ejemplo, en los países británicos en los 70 y 80 eran bastante violentos, pero es que la convivencia social era bastante violenta. Estaba el IRA, yeah. Irlanda era un país dividido, eso en el campo se notaba. O sea, hay una visita de Nueva Zelanda que va a jugar a Belfast y el resto de equipos les dicen que cómo van a jugar si está el IRA allí y tal y no sé qué, y ellos dicen que ellos solo juegan al rugby.
que no van a sacar una bandera, que no sé qué. Y en el libro cuento, a mí esa parte me parece también interesante, cómo son amenazados los jugadores de los All Blacks con llamadas, con gente interpuesta que les dicen no vayáis porque os va a pasar algo. Ellos van y juegan. Igual que pasa con las giras que se montan de equipos que al final son combinados porque no va ninguna selección a jugar a Sudáfrica durante el apartheid. Mm. Y hay gente que queda señalada por jugar esos partidos y son vetados para jugar en la selección. Entonces, toda la historia social del contemporánea acaba repercutiendo en el rugby y tiene influencia, yo creo, en las historias que van pasando. Por eso, en realidad, por eso yo escribí el libro cronológico contando, porque a mí el rugby me valía como vehículo para pasearme por la historia Claro. contemporánea reciente, por lo menos la del siglo un poquito 19 y 20, porque el 19, bueno, como empieza en 1823, Sí. aunque en realidad hasta el 70 ya no se juega, pero luego llegan las guerras mundiales, los jugadores de rugby son gente con formación físicamente fuertes y tal, que evidentemente van a la guerra y muchas veces hasta tienen cierto punto de calidad estratégica que también aporta en una situación de combate. Sí, de hecho, explicas que eran perfiles perfectos para mandos intermedios, creo que explicabas en el libro Es, por... eso es porque hacen grupo y son gente que genera adhesión. Incluso, y eso es muy divertido, el primer mundial, porque hablábamos de la gira. Las giras se hacen porque no hay mundial. No, el rugby hasta 1987 no tiene una Copa del Mundo, un mundial al uso como tienen todos los deportes. Entonces las giras en realidad lo que te permitían era comprobar a qué altura estabas en el escalafón mundial yendo a Australia, Nueva Zelanda o cuando ellos venían a jugar a Europa. Pero en las guerras mundiales ha habido, sobre todo la segunda, ha habido un mundial militar de rugby. Sí, Porque es verdad que en los escuadrones, ejércitos, infanterías y tal, había mucha gente que jugaba al rugby. Entonces, cuando estaban en un sitio parado un mes o mes y medio, pues acababan en el tiempo de esparcimiento diciendo, bueno, pues saca un balón de rugby y echamos un partido. Y se han acabado generando, en Londres se jugó un mundial de rugby y participaron neozelandeses, evidentemente todos los de la Commonwealth que estaban aliados con la corona. pues quien quiera encontrar esas historias, que se compre el libro y que las lea, que se va a encontrar en la web de Libros del Cabo está, entiendo que en Amazon Sí, también. sí, sí. Yendo un poco a la actualidad, Fermín, hablabas de de la mercantilización. Ahora ha salido el documental de Netflix que a mí me encantó, que de hecho también creo que aunque no te guste el rugby, es un producto que te puede enganchar, es tipo los All or Nothing del Manchester City, del Arsenal y estas cosas, pero en rugby. He leído a mucha gente criticando, bueno, diciendo que eso no era rugby. ¿Tú estás en ese lado también? ¿No era rugby A ver, el... periodísticamente, Mm, como periodista te digo, es la primera vez que se hace un insight potente en rugby, con lo cual está bien, porque hay imágenes que no habíamos visto nunca, que cuentan cómo es el día a día de una selección, los entrenamientos, las charlas. Y a mí, personalmente, hay cosas que me llaman la atención y que me parece que enriquecen. Por ejemplo, aparecen muchas charlas de capitanes antes de los partidos. Y si tú escuchas todas las charlas, te vas dando cuenta un poco de cuál es la identidad de juego de cada uno, porque los ingleses, por ejemplo, todas las charlas que dan son, vamos a echarle cojones, vamos mm. a tener más energía, vamos a por ellos, nos los vamos a comer, pero nadie habla como los franceses de, chicos, vamos a sacar la pelota afuera, vamos a atacar los espacios, entrar en la circulación en los delanteros, o sea, uno es la fuerza, el pundonor, el ímpetu, que es en realidad la seña del rugby inglés, fuerza física y la dominación, y los otros es una cosa más achampanada. El rugby francés siempre se ha hablado del rugby champán, y es que en realidad son mentalidades de juego que las tienen, así. Mm. Igual que hablábamos de los All Blacks y los galeses, que eran muy dinámicos, y los ingleses en la época eran físicos, pues lo mismo. A mí el documental me parece que lo ha hecho el mismo equipo que ha hecho el All or Nothing o algún Inside de fútbol, ha trabajado con las mismas técnicas de rodaje, ha generado unos guiones bastante similares, pero se ha dejado toda la esencia del rugby que le podían haber sacado, Sí. porque se ha quedado en las orejas de coliflor de Porter, el irlandés,
Sí, en es que si verdad. el italiano en el campo se pegó un golpe y lo salvó el rival, que está bien que lo cuenten, pero me parece que hay muchas cosas que tienen mucha chicha para contar en el documental, que como no, la gente que lo hace me da la sensación, no quiero, que no ha jugado al rugby, pues no le saca la esencia que tiene. Luego, a posteriori, sé, porque está leyendo los ingleses y tal, que por ejemplo, Gatland se negó a meter las cámaras. Ah, Y vale. solo al final, presionado un poco por Six Nation, porque era un producto de ellos y tal, con Netflix, le dijeron, oye, tío, no te van a grabar nada que no quieras que te graben, no va a haber una bronca o un no sé qué o algo que no quieres que aparezca, lo vamos a visibilizar nosotros todo antes y se visualiza y se decide si esto sale o esto no, pero nos gustaría que... Y entonces al final acaban haciéndolo por el lado de Gatland, que va a renovar, que es un entrenador que les ha dado muchos éxitos, Las charlas que con la vuelve con la mujer, generación, ¿no? las Eso es, charlas. lo hacen más por el lado personal de Gatland y menos metido en el campus de los galeses, lo hacen por Vicar, que se va a retirar Sí. también y que está jugando en Toulon y tal, pero yo entiendo que les han puesto impedimentos porque también al ser el primero habría reticencias de todas las selecciones hasta aquí dejamos la cámara o hasta aquí no. Pero me parece que se han dejado mucha chicha en todas las historias. Porque me da la sensación de que sabían que iban a hacer un poco lo que hacen en el fútbol. Y les ha funcionado y esto les iba a funcionar. Que Es, evidentemente les ha funcionado, Eso te iba a seguro. decir, porque es un producto enfocado. De hecho, yo se lo recomendé a varios amigos que no siguen nada al rugby y enganchadísimos. De en un fin de semana Pues bueno, verlo, sí, sí, que te lo ponen de la NFL y sería ese perfil también de... claro, pero hay historias de jugadores galeses, por ejemplo, que han nacido en Inglaterra y que en su familia ha habido jaleo por si jugaban con Gales o con Inglaterra. Mm, Y no entran en historias de esas. O sea, en realidad al final lo, hay una historia del medio melegales que juega con Italia porque sí. sus abuelos son italianos, que los llevan a una casa en medio de un prado y graban un desayuno con ellos. Pero, chicos, ahí se le puede sacar un poco más de chicha. De hecho, mira, ahora que lo dices, una de las cosas que ya no nos dará tiempo, pero que te quería preguntar era, en el pasado mundial estuve leyendo, no sé si fue en Marca, bueno, un reportaje que salían del número de nacionalizados por equipo, que era altísimo. Y es un tema que quería comentar contigo, que Sí. si no en otra ocasión, pero que de hecho en el documental tampoco se trata, que eso sí que me impactó, porque si alguien no lo sabe y tú ves el documental, parece que todos han nacido en Edimburgo, todos... Sí, Sí, sí. sí. El rugby hace ya tiempo que en su afán por dominar a los otros países y tal, eh, como al final los países de la Commonwealth tienen mucho trasiego de gente, si tú no has jugado en la selección de Inglaterra porque no te ha dado el nivel, no se ha dado la oportunidad o no sé qué, eh, pero tu abuelo es neozelandés, emigrante, y te surge la posibilidad, esa o al revés, me da lo Mm. mismo, pues tú al final lo que te abres la ventana que puedas para jugar a nivel de élite. Entonces, al final lo que van es peinando gente. Incluso ni siquiera si has nacido. Si no has jugado con una selección y llevas 4 años en Inglaterra jugando, eres un pilier samoano que no ha jugado nunca con Samoa ni va a jugar, y la jurisprudencia deportiva te da la posibilidad de nacionalizarte, pues en el rugby se echa mucho mano de eso, porque es verdad que mmm, es un deporte que a lo mejor desgasta mucho más físicamente y necesita más volumen de gente. Entonces, por ejemplo, los primeras líneas, que son los de la melee, los tres que se ponen delante, eso estamos hablando de gente que tiene de 120, 110 a 140 kilos, que tienen mucho desgaste porque tienen mucha percusión durante el partido y que tienen unos años de juego, pero mmm, estos tipos no pueden jugar 80 minutos, juegan 40 o 50 y tienen que entrar otros tres. Entonces tú necesitas un volumen de mucha gente de primeras líneas. En un club normal tiene que haber por lo menos 8 o 9 primeras líneas. Mm. Entonces, al final en la selección es lo mismo y si tienes un samoano que no juega con Samoa, que el tipo es técnicamente muy bueno en su posición y que tú tienes la posibilidad de ficharlo, lo fichas y ya está. Si te encuentras un neozelandés que su abuelo era inglés y se fue a Nueva Zelanda, y no va a jugar con los All Blacks porque hay un nivel espectacular y no le da para eso, pero le da para venir a Inglaterra y sumar, pues eso. Y en España nos está pasando lo mismo.
Eso te iba a decir. Ahora quería acabar con el tema del rugby en España, pero es que lo de las islas del Pacífico es otro melón a abrir de, claro, de cuánta gente juega en otros países. Para ir acabando, estado del rugby en España, después del chasco del último mundial, o sea, estado del rugby en España, tanto femenino como masculino, porque en el femenino se venían haciendo muy bien las cosas. ¿Qué análisis haces así de cómo está ahora la Federación Española? Si se están dando pasos hacia adelante, ¿cómo auguras un buen futuro a corto o medio plazo? Yo soy bastante optimista con respecto a lo que está pasando en los campos. O sea, hay muchos niños jugando al rugby. Nunca hemos tenido tanta cantera y eso al final acaba haciendo que se eleve el listón porque mis hijos han jugado desde que tenían 4 años y yo empecé a jugar con 17. Mm, Pues, mm, entonces, tú ves a un niño de 14 años y es que juegan que da gusto verlo porque entienden con toda la naturalidad todo el flujo de juego cuando nosotros lo que hacíamos era pegarnos sartenazos y irnos a tomar cerveza. Entonces no hay nada que ver. De hecho, se está viendo que cada vez hay más chicos jóvenes españoles que se van afuera a jugar porque los ingleses y los franceses vienen y ven que hay talento. Y en las competiciones sub-20, España se ha clasificado para el Mundial sub-20 del año que viene, que es un logro porque nunca lo habíamos conseguido. ¿Por qué? Porque el talento de esos críos que han empezado a jugar temprano va fluyendo. Nosotros tenemos un problema, es que somos una estructura amateur, unos directivos amateurs y tenemos que formar más entrenadores y árbitros para que eso repercuta en los chavales. Si profesionalizamos la estructura, vamos a pegar un salto importante, porque ahora mismo es muy amateur y no podemos competir con el resto. Nosotros el salto de los chavales de 17, 18 a 20, 21, perdemos mucha gente, porque al final tú vas a jugar en tu club y a tu club acaban viniendo eh, un argentino que pasa por aquí, un francés que está de vuelta, un irlandés que está en Sevilla de Erasmus un año y se apunta al equipo del... Entonces son gente que tiene más nivel y tú acabas siendo el saco de placaje o el sparring de ellos. Y al final los chavales se aburren y se van. mm. Está bien si juegas algo, pero si no, esa edad que es crítica para irte con tus amigos a tomar una cerveza, eh, salir con tu novia que empiezas a salir con chicas, no sé qué, pues acabas aburrido y te vas. Entonces, ese salto que es crítico es el que tenemos que gestionar un poco mejor. Y a nivel de directiva, bueno, pues yo creo que nos hemos quitado mmm, el rugby antiguo de encima con la salida de la antigua directiva, porque eran gente muy mayor de un rugby de otra época y que hacían las cosas como en otra época, a las que hay que agradecer lo que han hecho, porque han patroneado el rugby durante muchos años y el rugby dentro de los... bueno, ha ido mejor o peor, pero bueno, han trabajado por él. Ahora hemos dado un salto a otra directiva nueva, pero yo sigo viendo que el rugby español tiene un problema, sobre todo arriba de directivos, un problema de egos, de gente que quiere mantener su estatus dentro del rugby, porque yo jugué y ahora soy, bueno, Yeah, para mí la clave será el día que fichen a un director general o a un manager eh, ajeno al rugby, que sea un profesional claro. y que se dedique a hacer lo que tiene que hacer un tipo en una empresa. Mientras tengamos gente de rugby haciendo cosas que no tienen por qué ser de rugby, no vamos a arrancar. Y en esta federación nos está pasando, yo creo. Tenemos gente en posiciones como directores generales y tal, que en realidad están colocados ahí un poco como mérito a lo que han hecho o en el campo o en los clubes o no sé qué. Y nosotros lo que necesitamos son profesionales que conviertan o traigan recursos para todo el talento que hay abajo, dispongas de esa estructura profesionalizada. Pero bueno, yo soy más optimista que en décadas anteriores por lo que te decía. Es que al final no es un tsunami que venga de golpe y pase. Es que está subiendo la marea y eso no se puede frenar. Entonces, vamos a ver el resultado por una cuestión de volumen de jugadores casi. Y para el próximo Mundial, Australia 2027, hay 4 plazas más, creo, ¿no? Sí, a ver, se está hablando porque están negociándolo ahora. Probablemente se va a hacer una clasificación en un año solo, que va a ser el año que viene. Mm, En Europa habrá 3 directas, yo creo, que siempre eran 2 directas y una repesca, y 2 repescas más por fuera a nivel mundial. Yo, España, si estuviese ya construido el equipo y tal, que están en ello, son gente muy joven y tal, a ver si nos da tiempo.
debería acceder a lo mejor como tercera, segunda, pelear. Si no le da tiempo, porque los otros también, bueno, pues Georgia va a ser la número uno seguro y habrá que pelear con Rusia, bueno, no, perdón, con Rumanía y tal, Mm. pero si se cayeran y fueran cuartos, por ejemplo, porque se nos mete Portugal, todavía tendríamos dos oportunidades de entrar por la repesca. Y yo creo que ahí seguro que sí o sí deberíamos entrar. O sea, en Australia tendríamos que estar, porque piensa que a este mundial han ido 20, van 4 más, y de las grandes que están afuera, solo está afuera Estados Unidos, que Chile la Sí, sí. eliminó. De hecho, Estados Unidos va a ir sí o sí a Australia porque el siguiente es en Estados Unidos. Y a la World Rugby le interesa que el siguiente anfitrión esté compitiendo en el anterior mundial y harán lo imposible porque vaya. Como Tonga, Samoa y Fiji van a ir por su lado, porque entrarán por un lado o por otro, yo creo que nosotros sí tenemos huecos, si no es directo, por repesca. Claro, Pero que bueno, que ese escaparate sería un impulso muy importante también para las generaciones jóvenes y poder ver partidos. Sí, sí, la pena es que no es la gran oportunidad había sido ahora, porque ya, Francia está ahí al lado. Y a Francia ya, eso es íbamos verdad. todos. Ya, eso es verdad. Entonces, a Australia no va a ir nadie, porque está Ya. en la otra punta del mundo. Mm. Desafortunadamente es un viaje muy complicado. Visualmente, pues sí, se van a ver los partidos, pero también piensa que la hora es justo la contraria. Son partidos de noche. Sí, sí. Entonces, es más Ya es verdad. complicado. Ya es Al verdad. final es un mundial logísticamente mucho más complejo. El que teníamos que haber ido sí o sí, que nos lo ganamos en el campo además, y que se sorteó el grupo y nos tocó un grupo que nos iban a pegar unas palizas de espanto, pero era maravilloso, porque era Sudáfrica, Irlanda y Escocia, juegas contra 3 Tier 1 de primer nivel, era Francia. Nos hubiera dado igual el resultado, habríamos ido, habrían peleado los chavales, competido hasta el nivel que hubieran podido, y Francia se habría llenado de españoles. Yo creo que ahí sí habría significado un empujón muy grande para el rugby. Otro tema del Ahora, que no, no. No, perdón, perdón, di Fermín, di. no, que te digo, en Australia a mí me genera más dudas. Creo que vamos a ir, pero es más complicado que nos llegue Ya. los beneficios, el efecto y tenga conclusiones aquí, o Sí, sea, es verdad, no había consecuencias. hecho yo esa reflexión. Que quien quiera que busque por qué España no estuvo en el último mundial, que también es otro tema del que podríamos hablar. Ya para acabar, Fermín, como pregunta ya totalmente egoísta y personal, tengo las entradas para rugby en las Olimpiadas en Francia, las tengo última semana de julio. El rugby en las Olimpiadas, ¿cómo importante es eso para el deporte, aunque sea rugby a 7, vaya? A ver, a nosotros nos ayuda mucho el rugby. En las dos primeras Olimpiadas jugó rugby 15. Mm, Y no hay rugby 15 en las Olimpiadas, hay que explicárselo a la gente que no sepa, porque entre partido y partido, por una prescripción médica, deben pasar 4 días. mm. Por lo menos intentar que pasen 96 horas, porque un golpe te puede dar la cara en ese periodo. O sea, te puede llevar un golpe y que no te aparezca hasta el tercer día o el cuarto. Entonces, médicamente se intenta, y bueno, por descanso del cuerpo del que juega, para que también vaya más descansado al siguiente partido. Entonces, eso hace que sea imposible que en 15 días de Juegos Olímpicos puedan jugar una competición de rugby 15. Entonces, ¿cuál se pone? La de 7, que es una disciplina de 2 tiempos de 7 minutos, el mismo campo y solo 7 jugadores. Es una paliza. Si juegas al rugby, tienes que tener 2 bombonas de oxígeno, no 2 pulmones. Corres por el campo. La evolución del rugby profesional ha provocado que los jugadores que juegan al 7 sean armarios empotrados, gente de 2 metros que corre como si midiera unos 60 y que tienen unas habilidades técnicas con la pelota en las manos que son increíbles, y es un deporte espectacular. Siempre decimos, entre comillas, que es un poco los highlights del Sí, 15, sí, sí. porque pasan cosas todo el rato, se rompe mucho el intervalo defensivo, eso provoca cobertura, gente que barre, placajes espectaculares, unos contra unos, choques en los espacios, es muy, muy espectacular. Y al rugby evidentemente le viene muy bien que tengamos esa ventana de visibilidad en unos juegos que es hacia donde mira todo el mundo. Nosotros desafortunadamente no vamos a estar en Chica, que era un camino muy fácil, porque era muy franco, de hecho, yo creo que era lo más fácil que teníamos de los últimos torneos que han jugado, porque no, los rivales no eran de mucho nivel, pero nos confiamos y metimos la pata. Y en chicos yo creo que va a ser muy complicado, todavía tienen que jugar el preolímpico, pero el problema es que Kenia ganó a Sudáfrica y la metió en el preolímpico para clasificarse. Y otro país que se tiene que ganar el puesto es
Gran Bretaña, que juegan todos juntos. 2 países de allí, bueno, menos Irlanda, pero Escocia, Gales y ingleses juegan juntos, entonces solo pasa uno. Y estando Sudáfrica, es muy difícil que Sudáfrica no sea la que se clasifique. Primero, por el nivel, que es brutal, y segundo, porque es que ya mirándolo estratégicamente, le interesa que esté Sudáfrica a World Rugby. Evidentemente, World Rugby no va a jugar el partido y si ellos juegan mal el partido, no se meten. Pero que se meta un país como Sudáfrica en un preolímpico condiciona mucho a todos los demás. Lo que no esperábamos es que perdieran con Kenia, por lo cual si perdieron con Kenia, se puede dar la casualidad de que vuelvan a perder. España, por ejemplo, es un equipo que suele, en situaciones límite, suele rendir hasta por encima de sus posibilidades. Ya jugamos los Juegos de Río y no, ni siquiera éramos candidatos casi a entrar y ganamos a Samoa el partido final, cuando Samoa no le habíamos ganado casi nunca. De hecho, no sé si para la gente que nos esté viendo, bueno, estamos hablando un día antes de la tercera jornada del Seis Naciones, esto lo publicaremos la semana que viene, pero que el rugby a Sí, 7... esta semana no hay seis naciones. Esta semana juega España con Georgia, las 6 naciones B, pero descansan. Pues gracias, Fermín. Voy a cortar esto para que parezca que lo sabía. No, no tenía ni idea. Pensaba, luego lo iba a mirar, pensaba que había la tercera jornada. Vale. Paran esta semana, yo creo que juegan la que viene, me parece que la siguiente paran y hacen las 2 últimas. O juegan luego tercera y cuarta, paran una. La última semana, a ver, es bastante fácil. El sábado antes de San Patricio, que este año cae en domingo, se juega la última jornada. Y lo normal es que Irlanda juegue en casa con Inglaterra el último partido y salgan a celebrar el Gran Slam y a beberse todo lo que puedan y empalmarlo con San Patricio. Sería la primera vez en la historia del Seis Naciones que ganan 2 Grand Slam seguidos. Que explica qué es el Grand Slam, ya para El cerrar. Grand Slam es ganar todos los partidos. Mira, una cosa, por ejemplo, que hemos hablado todos los del rugby, del documental del Netflix, es que las traducciones están mal hechas. Por ejemplo, hablan de la cuchara de madera y dicen que la cuchara de madera es el último. No, y la cuchara de madera no es el último, es el que pierde todo. Tienes que perder todos los partidos para, en realidad, no que te la den, porque la cuchara de madera no existe. Es un galardón ideal, bueno, un concepto como tal, porque no existe la cuchara de madera, pero el que pierde tiene la cuchara de madera. Y el Gran Slam es ganar todos los partidos. Eso sí lo traducen bien, pero la traducción que hacen del inglés en la cuchara de madera no está, y hay un par de fallos que son resbalones medio importantes, sobre todo si juegas al rugby te parece un poco cantado. Me voy a descargar luego el calendario para no liarme otra vez. Oye, Fermín, muchas gracias. Espero que hayas pasado un buen rato y si quieres pasar otro día a hablar de rugby, pues yo más que encantado. Encantado, sin problema. Cuando quieras nos organizamos y volvemos a hablar de rugby. Muchas gracias, Fermín.